Coryell o no 1876 en el inhóspito territorio de Arizona, donde el sol del desierto consumía la esperanza con la misma intensidad con que blanqueaba los huesos. Eleanor Whitmore jamás imaginó que comprar 3 prisioneros apaches encapuchados a un oficial de caballería corrupto desencadenaría acontecimientos que, o bien, salvarían su rancho en crisis, o la verían sepultada bajo la implacable arena del desierto. Pero cuando miró a los ojos al hombre al que llamaban el caminante, fantasma, supo que su tranquila vida de luto estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. En el calor matutino ya era agobiante cuando Eleanor pisó el desgastado porche de su rancho con una taza de café amargo calentándole las manos callosas. A sus 34 años, llevaba 2 años viuda, desde que la tuberculosis se llevó a su marido Daniel durante el brutal invierno de 1874. El rancho Whitmore se extendía por 3.000 acres de terco paisaje arizonense, tierra que Daniel había reclamado con determinación y una escritura pública que, según la mayoría, no valía ni el papel. Anne Eleanor les había demostrado que estaban equivocados, al menos por un tiempo. Ella y Daniel habían construido algo hermoso allí, la sombra de las montañas Superstition. Habían criado ganado, cultivado en las zonas irrigadas cerca de Willow Creek, e incluso fundado un pequeño puesto comercial que servía a los colonos dispersos y a los buscadores de oro ocasionales que pasaban por su rincón del territorio. La vida no había sido fácil, pero había sido buena ahora, 2 años después de la muerte de Daniel. El rancho estaba muriendo de una manera lenta e inevitable. El problema no era la determinación ni la habilidad de Eleanor. Había sorprendido a todos, incluso a sí misma, con su capacidad para dirigir la operación. Podía marcar el ganado, remendar cercas, negociar con comerciantes y disparar con más precisión que la mayoría de los hombres del territorio. El problema era la mano de obra. Daniel había empleado a 6 peones a tiempo completo. Hombres experimentados que conocían el ganado y podían afrontar los peligros de la vida en la frontera. Tras su muerte, 4 de ellos se habían marchado a otros ranchos, dejando solo al viejo Pete Garrison y al joven Tommy Chun, un inmigrante chino que había huido de los campamentos del ferrocarril en busca de un mejor trato. 2 hombres no podían administrar un rancho de 3.000 acres, sobre todo con los problemas apaches que se intensificaban en todo el territorio. Las patrullas del ejército habían aumentado, pero también las incursiones. Los colonos abandonaban sus tierras y regresaban al este o al norte, al territorio de Oregón. Eleanor había recibido 3 ofertas distintas de magnates ganaderos que querían comprar sus tierras por una fracción de su valor, cada una acompañada de sutiles amenazas sobre lo que les sucedería a las mujeres. Que intentaran conservar propiedades que no pudieran defender. Anne los había rechazado todo. Pero sus ahorros estaban casi agotados, y solo le quedaban 200 cabezas de ganado de su rebaño original de 800. Sin más manos para trabajar el rancho y protegerlo, se vería obligada a vender para la primavera. Fue entonces cuando el capitán Morrison llegó a su rancho con su inusual propuesta. Eleanor avistó por primera vez la nube de polvo de la patrulla de caballería mientras revisaba los niveles de agua en los tanques de almacenamiento cerca del corral principal. Era inusual ver soldados tan al oeste de Fort McDowell, y sintió un nudo en el estómago de preocupación. Las patrullas del ejército solían traer problemas de un tipo u otro. El capitán James Morrison era un hombre delgado y curtido de unos 40 acos, con esos ojos azul pálido que habían visto demasiada violencia. Su uniforme estaba polvoriento, pero bien cuidado, y se movía con la postura rígida de un militar de carrera. Detrás de él cabalgaban 4 soldados rasos, y detrás del grupo había una carreta con 3 figuras sentadas en la plataforma, con la cabeza cubierta con toscos sacos marrones. Señora Whitmore, dijo el capitán Morrison, tocándose el ala del sombrero mientras detenía su caballo cerca del porche. Espero no estar molestando, capitán, respondió Eleanor, dejando su taza de café y alisándose el uniforme. ¿Qué trae al ejército a mi rancho? Morrison recorrió con la mirada la propiedad, observando los edificios bien mantenidos, el ganado sano visible en el pasto cercano y las evidentes señales de un rancho en funcionamiento. He oído que ha tenido algunas dificultades desde que falleció su esposo. Lamento su pérdida, señora. Gracias. Eso fue hace 2 años. La voz de Eleanor era firme, pero mantenía la mano cerca del revólver Colt que llevaba en la cadera. ¿En qué puedo ayudarle, capitán? Bueno, señora, tengo una propuesta que podría ser mutuamente beneficiosa. Morrison señaló la carreta. Tengo aquí a 3 prisioneros apaches, capturados durante un asalto a un tren de suministros la semana pasada. Say Dirigen Al
reserva, pero tengo órdenes de detenerme en todos los ranchos entre aquí y Fort Apache, ofreciendo a la gente la oportunidad de emplearlos por un tiempo antes de que los transporten. Eleanor frunció el ceño. ¿Emplearlos? No lo entiendo. La sonrisa de Morrison era tenue y no le llegaba a los ojos. El ejército está al límite, señora Whitmore. No podemos prescindir de hombres para proteger cada granja y rancho del territorio. Pero estos apaches conocen esta tierra mejor que nadie. Saben cómo trabajarla, cómo sobrevivir en ella. Con la debida supervisión, podrían ser trabajadores valiosos. ¿Y qué es exactamente lo que propones? Estoy autorizado a arrendar a estos prisioneros a rancheros establecidos por un período de 6 meses. Pagarías al ejército $50 por hombre y ellos trabajarían tus tierras bajo tu dirección. Estarían confinados en tu propiedad, por supuesto, y tú serías responsable de asegurar que no se escapen. Al final de los 6 meses, los recogeríamos para transportarlos a la reserva. Eleanor observó a las 3 figuras encapuchadas en la carreta. Incluso allí, quietas, había algo inquietante en ellas. Parecían irradiar una tensión contenida, como depredadores enjaulados temporalmente, pero lejos de ser domesticados. ¿Por qué las capuchas?, preguntó. Medida de seguridad, respondió Morrison rápidamente. Les impide memorizar puntos de referencia, ver quién anda cerca, ese tipo de cosas. Procedimiento estándar para el transporte de prisioneros. Algo. En su tono sugería que había algo más, pero Eleanor estaba más centrada en los aspectos prácticos de su oferta. $150 era casi todo lo que le quedaba en ahorros, pero 3 trabajadores experimentados durante 6 meses podrían ser justo lo que necesitaba para pasar el invierno y prepararse para la recolección de primavera. ¿Qué garantía tengo de que no intentarán escapar? ¿O algo peor? Morrison palmeó el rifle sujeto a su silla. Para eso es esto, señora. Pero estos apaches en particular han sido cooperativos, entienden su situación. Además, ¿a dónde irían? El territorio apache más cercano está a cientos de kilómetros, y cada patrulla de caballería de la región tiene sus descripciones. Eleanor se acercó a la carreta observando a los 3 prisioneros. Todos eran hombres adultos, eso se notaba por su complexión y postura. El del centro era más grande que los demás, con hombros anchos y una larga cabellera negra que se asomaba por debajo de la capucha. A pesar de las ataduras y el saco que le cubría la cabeza, permanecía sentado con una dignidad casi regiana. Al acercarse, el hombre giró ligeramente la cabeza hacia ella. Aunque no podía ver la cara, tenía la inquietante sensación de que, de alguna manera, él era consciente de su escrutinio. Se le erizó el vello de la nuca. ¿Cuáles son sus nombres?, preguntó a Morrison. Consultó un papel de su chaqueta. El ejército no se preocupa mucho por los nombres apaches, señora. Los hemos designado como prisionero 1, 2, y 3. Número 2. Allí en el medio es su líder, al parecer. Los otros 2 le obedecen. Eleanor continuó observando a los prisioneros. El que Morrison había identificado como su líder permaneció inmóvil, pero notó que los otros 2 lo miraban de vez en cuando, como buscando algún tipo de guía o consuelo. Incluso a través de sus capuchas, ¿les han informado de este acuerdo? Entienden que los están poniendo a trabajar. Eso es todo lo que necesitan saber. En el tono indiferente de Morrison molestó a Eleanor, pero dejó de lado ese sentimiento. Eran negocios, y necesitaba pensar con pragmatismo. 3 trabajadores durante 6 meses podrían salvar su rancho. Las complejidades morales tendrían que quedar relegadas a un segundo plano ante la supervivencia. Necesitaré verlos sin las capuchas antes de aceptar algo, dijo finalmente. La expresión de Morrison se tensó. Señora, de verdad no creo que sea prudente. Son hombres peligrosos. Si voy a ser responsable de ellos durante 6 meses, necesito saber a qué me enfrento. Además, si son tan cooperativos como dices, no debería haber ningún problema. Tras un largo momento, Morrison asintió a regañadientes. Muy bien, pero mantén la distancia. Desmontó y caminó hacia la carreta, indicándoles a sus hombres que levantaran los rifles. Ustedes 3, quédense quietos y en silencio, ordena. Y luego extendió la mano y le quitó la capucha al prisionero del medio. Eleanor se le quedó la respiración atrapada en la garganta. El hombre no se parecía a ningún apache que hubiera visto jamás. Sus rasgos eran afilados y aristocráticos, con pómulos altos y una mandíbula fuerte. Su piel estaba curtida por el sol y el viento, pero había una inteligencia en sus ojos, oscuros, que se hizo evidente de inmediato. Lo más llamativo era una cicatriz irregular que le recorría la sien izquierda hasta la mandíbula, dándole una apariencia feroz que de alguna manera se veía realzada, en lugar de disminuida, por su cautiverio. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Eleanor, ella sintió una punzada de reconocimiento. Aunque estaba segura de que nunca se habían conocido, había algo en su mirada que parecía atravesarla, como si pudiera leer no solo sus pensamientos, sino también su alma. La observó un largo instante, con expresión indescifrable,
y luego asintió una vez, en lo que podría haber sido un reconocimiento. «Oh, Ans, este es al que llaman caminante fantasma de Joe Morrison», con la voz tensa y una evidente inquietud. Su verdadero nombre es algo impronunciable. Se supone que es una especie de jefe de guerra. Aunque ya no parece gran cosa en Eleanor, no podía apartar la vista del prisionero. A pesar de sus ataduras y las circunstancias, había en él una dignidad casi intimidante. Esperaba ver derrota, oír en un guerrero apache capturado. En cambio, vio paciencia, inteligencia y algo más que le aceleró el pulso en cálculo. «Quiten las otras capuchas», dijo. A Morrison obedeció, revelando a dos hombres más jóvenes que claramente eran hermanos. Compartían rasgos similares en rostros más anchos que su líder, con ojos bondadosos que parecían más resignados que hostiles. El mayor de los dos tenía una herida parcialmente curada en el brazo, mientras que el menor tenía lo que parecían quemaduras antiguas en las manos. «Estos dos se llaman Cielo Rojo y Oso Caminante», dijo Morrison. «Parece que son hermanos. Los capturaron con Caminante Fantasma durante el asalto al tren de suministros». Eleanor retrocedió, con la mente acelerada. 3 guerreros apaches, incluso prisioneros, representaban tanto una oportunidad como un enorme riesgo. Podrían ayudarla a salvar el rancho, pero con la misma facilidad podrían matarla mientras dormía y desaparecer en el desierto. Pero al volver a mirarlos, en particular al caminante fantasma, se dio cuenta de algo que el capitán Morrison había pasado por alto o había decidido no mencionar. Estos hombres no estaban destrozados, no estaban derrotados, estaban esperando. La pregunta era: «¿Esperando qué?» «Necesitaré garantías», dijo finalmente. «Acuerdos escritos sobre qué ocurrirá si escapan o si hay incidentes». El alivio de Morrison era palpable. «Por supuesto, señora. Contratos militares estándar. Estará completamente protegida». Mientras Morrison ordenaba a sus hombres que prepararan el papeleo, Eleanor volvió a mirar a Ghostwalker. Esta vez, estaba segura de haber visto el atisbo de una sonrisa en sus labios antes de que Morrison se volviera a poner la capucha de pie allí. En el calor de Arizona, viendo cómo 3 hombres peligrosos eran transferidos a su custodia, Eleanor Whitmore no tenía idea de que acababa de tomar una decisión que cambiaría no solo su propio destino, sino también el delicado equilibrio de poder entre 2 mundos que habían estado en guerra durante décadas. Firmaron los papeles. El dinero cambió de manos, y en una hora, el capitán Morrison y sus hombres se alejaban en una nube de polvo, dejando a Eleanor sola con 3 prisioneros apaches y la creciente certeza de que acababa de salvar su rancho, o había firmado su propia sentencia de muerte al desvanecerse en la distancia el sonido de los cascos. Ghostwalker levantó ligeramente la cabeza a pesar de la capucha, y Eleanor juró haberlo oído decir algo en apache. Era demasiado bajo para que pudiera distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Sonaba como una promesa. El sol alcanzaba su cenit, implacable, cuando Eleanor condujo a los 3 prisioneros encapuchados hacia el viejo barracón que les serviría de alojamiento. Cada paso por el polvoriento patio le hacía adentrarse en territorio desconocido, y no podía evitar la sensación de que la evaluaban unos ojos que no podía ver. Pete Garrison salió del granero, con el rostro curtido y arrugado por la preocupación mientras contemplaba la escena. A sus 62 años, Pete había trabajado en ranchos de 3 territorios, y había visto muchos arreglos inusuales, pero nada como esto. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. «Señora Whitmore», dijo con cuidado, quitándose el sombrero, «Tommy y yo oímos salir a la caballería. ¿Y estos nuevos soldados?» «Lo son». La voz de Eleanor transmitía más confianza de la que sentía. «Pete, necesito que me ayudes a instalarlos en la vieja barraca. Tendremos que hacer algunas modificaciones». A la mirada de Pete recorrió a los 3 prisioneros, deteniéndose en sus ataduras y sus cabezas cubiertas. «Señora, tengo que preguntarle. ¿Es prudente? Son guerreros apaches no vagabundos destartalados, buscando trabajo. Son prisioneros, Pete. ¿Trabajarán bajo supervisión o pasarán hambre?» Eleanor desató la cuerda de la carreta. «Ayúdame a subirlos». El barracón no se había usado desde que el último trabajador a tiempo completo se había marchado. Hacía 6 meses. Era una estructura sólida con gruesos muros de adobe y ventanas pequeñas y altas, por las que sería difícil escapar. Eleanor ya había decidido reforzar la puerta con barrotes adicionales, pero por ahora bastaría con unas simples sujeciones. Al entrar en el interior en penumbra, Eleanor indicó a los prisioneros que se sentaran en los bancos de madera que bordeaban las paredes. Ghostwalker
Aún encapuchado, se movía con una gracia fluida que parecía ignorar por completo sus ataduras. Sus dos compañeros lo siguieron, acomodándose en los bancos con una serena dignidad que impresionó a Eleanor, a pesar de su recelo. «Voy a quitarles las capuchas ahora», anunció Eleanor, con la mano apoyada en el revólver. «Cualquier movimiento brusco, y Pete les disparará en un abrir y cerrar de ojos». Pete levantó su rifle, aunque Eleanor notó que sus manos no estaban del todo firmes. Primero agarró la capucha de Ghost Walker, retirándola para revelar esos penetrantes ojos oscuros que recordaba de su encuentro anterior. Esta vez, en la relativa privacidad del barracón, Ghost Walker la observó con mayor intensidad. Al hablar, su voz era profunda y acentuada, pero su inglés era sorprendentemente claro. «Eres la viuda Whitmore». Eleanor se quedó paralizada. «¿Cómo sabes mi nombre?». Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Ghost Walker. «En este territorio corre el rumor. La mujer que se negó a vender sus tierras a los magnates ganaderos, la mujer que se quedó cuando otros huyeron», hizo una pausa, sin apartar la mirada de ella. «La mujer que llora a su marido». L.A. Precision. De su conocimiento inquietó a Eleanor, pero se obligó a mantener la calma. «¿Qué más sabes?». «Sé que están en apuros. Su ganado es escaso, sus trabajadores menos. El capitán del ejército que nos trajo aquí no les contó todo. ¿No me di yo?». Ghost Walker se recostó contra la pared, con una postura relajada, a pesar de las ataduras. «El capitán Morrison no cumple órdenes oficiales. Este acuerdo lo beneficia más a él que a ti». Eleanor sintió un escalofrío en la espalda. «¿Qué quieres decir?». «El capitán tiene deudas. Deudas de juego con hombres que no tienen paciencia con quienes les deben dinero. Vender prisioneros para trabajar en ranchos le llena el bolsillo de oro que no aparece en los registros del ejército». Pete se movió nervioso detrás de Eleanor. «Señora, quizá deberíamos». «¿Y las garantías escritas?», interrumpió Eleanor. «¿Los contratos del ejército?». La sonrisa de Ghost Walker se ensanchó, pero no fue del todo agradable. «Los papeles firmados por un oficial corrupto tienen poco peso cuando ese oficial desaparece en el desierto». Las implicaciones golpearon a Eleanor como un puñetazo. Si Morrison actuaba al margen de los cauces oficiales, no tenía protección real, ningún recurso si algo salía mal. Acababa de pagar sus últimos $150 por 3 prisioneros que tal vez ni siquiera estuvieran legalmente bajo su custodia. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó. «Porque, viuda Whitmore, sus problemas y los nuestros pueden no ser tan diferentes». Eleanor les quitó las capuchas a los otros 2 prisioneros, revelando a los hermanos que había visto antes. El mayor, Cielo Rojo, tenía una mirada inteligente que parecía captar cada detalle de la barraca. El menor, Oso Caminante, parecía más nervioso. Su mirada oscilaba entre Eleanor y sus compañeros. «Me llamo Thomas Crowfeather», dijo Ghost Walker, usando lo que Eleanor supuso que era una versión inglesa de su nombre apache. «Estos son mis hermanos, no de sangre, sino por elección, David Red Sky y Michael Walking Bear». El uso de nombres ingleses sorprendió a Eleanor. «Has vivido entre colonos blancos durante un tiempo», admitió Thomas, «antes de que las guerras se volvieran demasiado encarnizadas, antes de que hombres como el capitán Morrison decidieran que la cooperación era menos rentable que él». Conflicto. Eleanor enfundó su revólver, acercó una silla de madera y se sentó frente a los 3 hombres. Pete permaneció de pie, con el rifle bajado, pero listo. «Si Morrison es corrupto, ¿qué garantía tengo de que no escaparás en el momento en que te dé la espalda?». Thomas se inclinó hacia adelante con expresión seria. «Port North, aquí por casualidad Eleanor Whitmore, y no planeamos escapar». No entiendo». «Su rancho se asienta sobre tierras que antaño fueron sagradas para mi pueblo. El manantial que alimenta su arroyo Willow ha sido un lugar de encuentro durante generaciones. Cuando el ejército nos expulsó de este territorio, perdimos más que terrenos de caza. Perdimos las tumbas de nuestros antepasados». Eleanor sintió que las piezas de un rompecabezas más grande empezaban a formarse en su mente. «Viniste aquí deliberadamente. El asalto al tren de suministros fue tan conveniente. Nos dejamos capturar, porque era la única manera de regresar a esta tierra sin traer la guerra a tu puerta». «Entonces estás planeando algo», dijo Pete con recelo. «Algún tipo de ataque». En David Red Sky habló por primera vez, con voz suave pero firme. «No hay ataque. Nuestra gente está dispersa, algunos muertos, otros obligados a refugiarse en reservas lejos de aquí. Nosotros 3 somos los únicos que quedamos de nuestra banda». «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó Eleanor. Thomas se puso de pie lentamente, con movimientos cuidadosos y discretos. «Queremos lo mismo que tú, en proteger esta tierra de quienes la destruirían. Los varones del ganado», dijo Eleanor mientras empezaba a comprender. «Marcus Thornfield y sus socios no solo quieren comprar ranchos», explicó Thomas. «Quieren desalojar todo este valle de pequeños ganaderos y luego despojar la tierra de todo lo valioso antes de abandonarla. Los depósitos de cobre en las colinas, la madera a lo largo del arroyo,
incluso los derechos de agua. Se lo llevarán todo y no dejarán nada más que terreno baldío. Eleanor había oído rumores sobre los intereses mineros de Thornfield, pero no los había relacionado con la presión que recibía para vender su rancho. ¿Cómo lo sabes, Polk? Hemos estado observando, esperando, aprendiendo. Thomas se acercó a la pequeña ventana, contemplando el paisaje. Los hombres de Thornfield llevan meses inspeccionando este valle. Tienen mapas, planos, horario. Su rancho es la pieza clave que necesitan para controlar todo el suministro de agua. ¿Y crees que trabajar para mí de alguna manera los detendrá? Michael, oso caminante, habló. Con una voz más joven pero decidida. Creemos que 3 guerreros apaches y una viuda testaruda podrían ser más difíciles de eliminar que una sola viuda. Testaruda. Eleanor miró a Pete, quien fruncía el ceño mientras procesaba la información. Pete, ¿qué opinas? El viejo peón del rancho bajó el rifle por completo. Señora, conozco a Mark Stonefield desde hace 20 años. Es un canalla que vendería a su propia madre por el precio justo. Si estos hombres dicen la verdad sobre sus planes. Hizo una pausa, observando a los 3 prisioneros. Bueno, quizá no estaría mal tener protección extra, pero son prisioneros, protestó. Eleanor, se supone que deberían estar confinados en el rancho. Thomas se apartó de la ventana con expresión intensa. Entonces, confínanos. Danos trabajo que deba hacerse, y lo haremos. Pero entiende que cuando los hombres de Thornfield vengan, y vendrán, no nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo lo pierdes todo. Eleanor se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el terreno que ella y Daniel habían trabajado con tanto esfuerzo para convertirlo en algo significativo. La idea de que estuviera minado a cielo abierto y abandonado era casi físicamente dolorosa. ¿Qué tipo de trabajo sabes hacer?, preguntó finalmente en domar caballos, dijo Thomas. David conoce al ganado mejor que la mayoría de los ganaderos blancos. Michael es hábil con las herramientas y puede reparar cualquier cosa, desde ruedas de carreta hasta molinos de viento. Y los 3 podemos rastrear, cazar y luchar, añadió David en voz baja. Habilidades que podrían resultar útiles en el futuro. Eleanor tomó su decisión con la misma seguridad que la había llevado a comprar a los prisioneros a muy bien. Pero habrá reglas, trabajarás bajo supervisión en todo momento. Dormirás aquí en la barraca. Y Pete cerrará la puerta. Cara, no. Si intentas salir del rancho sin permiso, te entregaré a la patrulla de caballería más cercana. Entendido, dijo Thomas Ann. Y una cosa más, continuó Eleanor. Quiero saber todo lo que sabes sobre los planes de Thornfield. Todo. Thomas asintió lentamente. Esa información tiene un precio. ¿Qué precio? Cuando esto termine, cuando su rancho esté seguro y Thornfield sea derrotado, nos ayudará a llegar a la reserva donde se encuentra el resto de nuestra gente. Nos proporcionará caballos, provisiones y un paso seguro. Eleanor lo consideró. Le estaba pidiendo ayuda en lo que técnicamente podría considerarse una fuga. Pero si Morrison era corrupto, entonces todo el asunto ya estaba fuera de la ley. De acuerdo, dijo ella. Thomas extendió sus manos atadas hacia ella. Entonces tenemos un trato, Bayuda Whitmore. Eleanor le estrechó la mano, palpando los callos y las cicatrices que denotaban una vida apegada a la tierra y lejos de las comodidades. Tenemos un trato. Pero primero, necesitamos quitarte esas ataduras. Si vas a trabajar en este rancho, necesitarás tener las manos libres. Mientras Pete, a regañadientes, comenzaba a cortar las cuerdas que ataban a los 3 hombres. Eleanor no pudo evitar sentir que acababa de cruzar una línea de la que quizá no habría vuelta atrás. Ya no era simplemente la viuda desesperada que intentaba salvar su rancho. Ahora era parte de un juego mucho más grande y peligroso afuera. El viento se levantó, trayendo consigo el aroma de tormentas lejanas y la promesa de cambios que pondrían a prueba todo lo que ella creía saber sobre la supervivencia. La lealtad y el verdadero significado del hogar. Los 3 guerreros apaches estaban de pie en su litera, restableciendo la circulación en sus manos liberadas y mirándola con expresiones que mezclaban respeto, gratitud y algo más, el reconocimiento de un espíritu afín que entendía que valía la pena luchar por algunas cosas. Sin importar el costo, Eleanor Whitmore se había comprado 3 trabajadores por $150. Lo que en realidad había conseguido eran 3 aliados en una guerra que apenas comenzaba a entender la primera semana del nuevo acuerdo. Trajo consigo revelaciones que Eleanor no había previsto. Thomas Crowfeather demostró ser todo lo que había prometido y mucho más. Al amanecer del segundo día, había evaluado a todos los caballos del rancho e identificado a 3 que habían sido descartados como problemáticos e indomables. En cuestión de horas, estaba trabajando con una yegua pintada testaruda que había desorientado a todos los jinetes que habían intentado montarla. Eleanor observó desde la cerca del corral cómo Thomas se acercaba al caballo con una paciencia que rozaba lo sobrenatural. No usó cuerdas ni fuerza, sino que se movía lentamente en círculos alrededor de la yegua,
hablándole en apache con una voz tan baja que era casi un susurro. Las orejas del caballo se movían nerviosamente, siguiendo sus movimientos, y poco a poco su postura agresiva comenzó a suavizarse. «Nunca había visto nada igual», murmuró Pete, uniéndose a Eleanor junto a la cerca. «Esa yegua mandó al joven Jackson al hospital la primavera pasada, a David Red. Sky estaba demostrando ser igualmente valioso con el ganado. Había identificado varias cabezas que mostraban signos tempranos de enfermedad y sugirió tratamientos, con plantas nativas de las que Eleanor nunca había oído hablar, pero que parecían extraordinariamente efectivas. Más importante aún, había encontrado huellas que indicaban que cuatreros habían estado explorando los pastos más remotos del rancho. No son ladrones al azar», explicó David, mientras le mostraba a Eleanor las huellas cerca del límite oeste. «¿Ves cómo se quedaron justo fuera del límite de tu propiedad? ¿Cómo solo observaban, sin acercarse? Estos hombres están recopilando información para alguien más. Los hombres de Thornfield. Casi con toda seguridad. Están mapeando tu rebaño, contando tus recursos, aprendiendo tus patrones». El descubrimiento le dio escalofríos a Eleanor. Sabía que Thornfield quería sus tierras, pero la idea de que ya estuviera planeando simplemente quitarle su ganado era más agresiva de lo que esperaba Michael. Walking Bear se había dedicado a reparar la infraestructura abandonada del rancho con un entusiasmo que sorprendió a todos. El molino de viento, que llevaba meses chirriando, pronto volvió a funcionar en silencio. Las tablas sueltas del granero se aseguraron, e incluso mejoró el sistema de riego que alimentaba con agua de Willow Creek los pastos principales. Pero fueron las noches las que más revelaron acerca de sus tres aliados inesperados tras terminar la jornada laboral. Eleanor se había acostumbrado a sentarse en el porche mientras los hombres descansaban en la barraca. La puerta permanecía abierta, y podía oírlos hablar en una mezcla de inglés y apache. Tommy Chun, quien al principio desconfiaba de los recién llegados, había empezado a participar en estas conversaciones vespertinas, enseñándoles juegos de cartas mientras compartían historias de sus diferentes orígenes. En la quinta noche, Thomas se acercó al porche donde Eleanor estaba sentada mirando la puesta de sol pintar las montañas superstición en tonos dorados y carmesí. «¿Puedo unirme a ustedes?», preguntó Anne. Eleanor señaló la silla vacía a su lado. «Anne, por supuesto». Thomas se acomodó en la silla con la fluidez que parecía caracterizar todos sus movimientos. Durante varios minutos permanecieron sentados en un cómodo silencio, observando cómo el día se desvanecía en el crepúsculo. «Su marido», dijo finalmente Thomas, «era un buen hombre en Eleanor». Se giró para mirarlo, sorprendida por la declaración. «¿Nunca conociste a Daniel?» «No. Pero puedo ver su trabajo por todas partes en este rancho. La forma en que los edificios están ubicados para captar el sol de la mañana, pero evitar el calor intenso del día. La cuidadosa ubicación de los corrales para minimizar el polvo que sopla hacia la casa. Los canales de riego que funcionan con el flujo natural de la tierra, en lugar de combatirlo». Thomas señaló el granero. Solo un hombre que realmente amara este lugar lo habría construido con tanto cuidado. Eleanor sintió una opresión familiar en el pecho al mencionar a su esposo. Le encantaba este lugar. «A veces pienso que amaba esta tierra más que a mí. Eso no es posible». La seguridad en la voz de Thomas hizo que Eleanor lo mirara con más atención. «¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te he observado durante una semana. He visto cómo te mueves por este lugar, cómo cuidas de cada animal, de cada edificio, de cada centímetro de tierra. Este rancho no es solo tu hogar, es tu santuario en su memoria. Un hombre tendría que amarte muchísimo para inspirar tanta devoción». Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, una reacción emocional que no había experimentado en meses. «Le prometí que no dejaría que nadie me lo arrebatara. Y no lo harás. Suenas muy confiado para un hombre que solo lleva aquí una semana». Thomas sonrió, y Eleanor se dio cuenta de que era la primera sonrisa sincera que le veía. «¿Quieres saber un secreto, Eleanor Whitmore?» «¿Qué clase de secreto?» «El tipo que explica por qué 3 guerreros apaches se dejaron capturar y vender a una viuda blanca». Eleanor se inclinó hacia adelante, intrigada. «¿Te escuchan?» Thomas se levantó y caminó hasta el borde del porche, escudriñando el paisaje que se oscurecía. «Mi abuelo era curandero, guardián de los lugares sagrados de nuestro pueblo, antes de que el ejército nos expulsara de este territorio. Me dijo que esta tierra albergaba un poder que algún día sería importante para ambos pueblos». «¿Qué clase de poder?» «El manantial que alimenta tu arroyo no es solo agua, es uno de los lugares donde el espíritu de la tierra está más a flor de piel. Mi abuelo lo llamaba lugar del corazón, un lugar donde la tierra misma puede sanar o herir según cómo se la trate». Eleanor frunció el ceño. «Eso suena a superstición, quizás, pero piensen en esto. Todos los ranchos de este valle han fracasado, excepto el suyo. Todos los asentamientos han sido abandonados, excepto este. Incluso los puestos militares luchan por mantener sus suministros de agua, mientras que su manantial nunca se ha secado.
Ni siquiera en los peores años de sequía Eleanor había notado la inusual consistencia de su suministro de agua, pero lo había atribuido a la cuidadosa ingeniería del sistema de irrigación realizada por Daniel. Mi abuelo creía que quien realmente cuidara esta tierra estaría protegido por ella, continuó Thomas. Cuando supimos que una viuda se hacía cargo de este rancho contra todo pronóstico, supimos que habíamos encontrado a la persona de la que nos había hablado. ¿Entonces hiciste arreglos para que te capturaran? Nos pusimos de acuerdo para estar en una posición donde el capitán Morrison nos encontrara. El resto requirió paciencia y mucha suerte. Eleanor negó con la cabeza, asombrada. Lo arriesgaste, todo creyendo que yo era una especie de guardiana elegida de la tierra. Lo arriesgamos todo porque nuestra gente se está muriendo en la reserva, y este es el único lugar que queda donde podríamos encontrar la medicina necesaria para curarlos. El peso de sus palabras se apoderó de Eleanor como una manta pesada. ¿Qué medicina? Thomas regresó a su silla con expresión seria. Hay una planta que solo crece cerca de los manantiales sagrados. Mi gente la llama Raíz Fantasmao porque se ve blanca a la luz de la luna. Puede curar la enfermedad debilitante que está matando a nuestros niños y ancianos en la reserva. ¿Te refieres a la tuberculosis? Entre otras enfermedades, la planta es rara y no la hemos encontrado en ningún otro lugar de nuestro territorio, pero los mapas de mi abuelo muestran que crece cerca de su manantial. Eleanor sintió que las piezas del rompecabezas encajaban. Por eso, viniste aquí, no para ayudarme a luchar contra Thornfield, sino para encontrar esta planta. Ambas razones son ciertas, dijo Thomas con firmeza. Si Thornfield toma esta tierra y la destruye con sus operaciones mineras, la planta morirá, nuestra gente morirá, su rancho morirá. No podemos salvar a nuestros hijos sin salvar su tierra. La revelación cambió todo lo que Eleanor creía entender sobre el arreglo. ¿Has encontrado algo de esta raíz fantasma? Todavía no. Nos hemos centrado en generar confianza y demostrar nuestro valor como trabajadores. Pero David encontró señales cerca de la parte alta del arroyo. Creemos que la planta crece en el cañón oculto más allá del antiguo pozo de la mina Eleanor. Conocía la zona a la que se refería a un estrecho desfiladero del que Daniel siempre le había advertido que no se acercara, alegando que las paredes rocosas eran inestables. Ella nunca lo había explorado. ¿Cuándo planeabas contarme esto? Te lo decimos ahora. Eleanor se puso de pie y paseó por el porche, con la mente acelerada. Si esta planta es tan valiosa, otros podrían saber de ella. Thornfield podría saber de ella. Thomas asintió con tristeza. Is possible. La medicina apache ha cobrado protagonismo en los últimos años. Hay quienes quieren explotar nuestro conocimiento para lucrarse. El sonido de caballos, acercándose, interrumpió su conversación. Eleanor entrecerró los ojos en la creciente oscuridad y contó 4 jinetes acercándose a paso firme. Su mano se dirigió instintivamente a su revólver. ¿Esperas visitas?, preguntó Thomas, adoptando una postura preparada. No, gritó Eleanor hacia la barraca. Pete, Tommy viene compañía. Los jinetes se detuvieron al borde del patio, justo al otro lado del círculo de luz que proyectaban los faroles del porche. Eleanor pudo distinguir sus siluetas, pero no sus rostros. Buenas noches, señora Whitmore, dijo una voz que no reconoció. ¿Podríamos hablar un momento? Explique su asunto, respondió Eleanor manteniendo la voz firme. Somos representantes de la Asociación Territorial de Ganado. Nos gustaría discutir una propuesta comercial que podría beneficiar a todos los involucrados. Eleanor sin que Thomas se tensaba a su lado. La Asociación Territorial de Ganado era la organización de Marcus Thornfield, aunque rara vez se presentaban con tanta formalidad. Es un poco tarde para llamadas de negocios, dijo Eleanor. Quizás podrías regresar durante el día. Me temo que nuestro horario no nos permite esa cortesía, señora. Estamos dispuestos a hacerle una oferta muy generosa por su rancho, más generosa de la que probablemente recibirá de cualquier otra persona. Pete y Tommy salieron del barracón, ambos con rifles. Eleanor notó que David y Michael también habían aparecido, aunque permanecieron en las sombras cerca del granero. No me interesa vender, respondió Eleanor. Quizás debería escuchar nuestra oferta antes de tomar esa decisión. El jinete que iba delante animó a su caballo a acercarse unos pasos. Estamos dispuestos a pagarle un dineral, señora Whitmore. Suficiente dinero para que se instale cómodamente en California o en el este, donde prefiera vivir. Why, sí, prefiero vivir aquí. Hubo una pausa antes de que el jinete respondiera. Bueno, señora, eso podría resultar difícil. Esta es una zona peligrosa para una mujer sola. Muchas cosas pueden salir mal en un rancho aislado. La amenaza apenas fue disimulada, y Eleanor sintió que su ira crecía. No estoy sola, no nos enteramos de que has conseguido ayuda a trabajadores apaches, según tenemos entendido. Es una decisión interesante, dadas las recientes tensiones en el territorio.
Eleanor se dio cuenta de que los hombres de Thornfield habían estado vigilando el rancho más de cerca de lo que ella creía. Estaban al tanto de su acuerdo con los 3 hombres, lo que significaba que probablemente también sabían de la corrupción del capitán Morrison. «Mis trabajadores están empleados legalmente y supervisados adecuadamente», dijo Eleanor. «Claro que sí. Pero ya sabes lo nerviosos que pone la presencia apache a los colonos locales. Podría ser difícil mantener buenas relaciones con tus vecinos si se corriera la voz sobre tu inusual fuerza laboral». La implicación era clara. Difundirían rumores sobre que ella albergaba peligrosos guerreros apaches si no cooperaba. «Creo que esta conversación ha terminado», dijo Eleanor con firmeza. «Piense bien en nuestra oferta, señora Whitmore. Volveremos mañana por la noche para recibir su respuesta. No me gustaría que tomara una decisión de la que pudiera arrepentirse en los». Jinetes se dieron la vuelta y desaparecieron en la oscuridad, dejando a Eleanor y sus aliados en un tenso silencio. Se dio cuenta de que temblaba no de miedo, sino de furia ante la arrogancia despreocupada de la amenaza. «Volverán», dijo Thomas en voz baja, «lo sé. Y la próxima vez no vendrán a hablar a Eleanor». Observó a los 3 hombres que se habían convertido en mucho más que simples trabajadores en tan solo una semana. Se habían convertido en sus compañeros en una lucha que apenas comenzaba a comprender. «Entonces será mejor que estemos preparados para ellos», como en respuesta a sus palabras. Un coyote solitario aulló en la distancia. Su voz se escuchó a través del desierto como una advertencia de los peligros que acechaban a lo que nos esperaban a la mañana siguiente de que los hombres de Thornfield dieran su ultimátum. Eleanor se despertó y vio que Thomas ya se había ido del barracón. Pete lo encontró al amanecer, sentado con las piernas cruzadas junto a Willow Creek, con los ojos cerrados y las manos apoyadas en las rodillas, en lo que parecía una profunda meditación. «¿Lo despertamos?», le susurró Pete a Eleanor mientras observaban desde lejos. «No», respondió Eleanor, aunque no estaba segura de por qué estaba tan segura. «Déjalo». Cuando Thomas finalmente abrió los ojos una hora después, su expresión tenía una gravedad que no había tenido la noche anterior. Se levantó lentamente y caminó hacia Eleanor con el paso mesurado de quien ha tomado una decisión difícil. «Tenemos que hablar», dijo simplemente. «Todos hay cosas que deben saber antes de esta noche». Eleanor reunió a Pete, Tommy, David y Michael en la cocina de la casa del rancho. Era la primera vez que los 6 estaban juntos dentro. La cocina se sentía abarrotada con tanta gente, pero Eleanor intuyó que la conversación que les aguardaba requería la intimidad de un espacio compartido en lugar de la amplitud del patio. Thomas permaneció de pie, mientras los demás buscaron asientos alrededor de la desgastada mesa de madera que había sido el orgullo de Daniel cuando la construyó 7 años antes. «Anoche lo cambió todo», empezó Thomas. «Los hombres de Thornfield saben demasiado sobre nuestro acuerdo. Saben que el capitán Morrison nos vendió fuera de los canales oficiales. Saben que no somos prisioneros comunes». «¿Cómo podían saber eso?», preguntó Tommy. «Porque», dijo Thomas con tristeza, «el capitán Morrison se lo dijo». El silencio que siguió fue denso y lleno de implicaciones. Eleanor sintió un vuelco en el estómago al ver cómo todo encajaba. «Morrison trabajó para Thornfield desde el principio», afirmó. «Sí, lo sospechábamos cuando nos dejamos capturar, pero necesitábamos confirmación». Thomas se acercó a la ventana mirando hacia el desierto. «Las deudas de juego de Morrison son reales, pero son con hombres que trabajan para Marques Thornfield. Todo el asunto de la venta de prisioneros fue diseñado para ponernos aquí en circunstancias que te desacreditarían». Pete dio un puñetazo en la mesa. «El muy cabrón nos tendió una trampa, pero ¿por qué recurrir a un engaño tan elaborado?», preguntó Eleanor. «Si Thornfield quería desacreditarme, debía haber formas más sencillas». David Red Sky habló desde su posición, cerca de la puerta, porque Thornfield sabe de la raíz fantasma. Eleanor se giró para mirarlo. «¿Cómo es posible que sepa de una planta sagrada apache?». «Porque», dijo Thomas en voz baja, «Marcos Thornfield lleva 3 años estudiando sistemáticamente la medicina apache. Ha estado capturando a nuestros curanderos, obligándolos a revelar la ubicación de plantas medicinales, y luego reclamando esas tierras para operaciones mineras que destruyen precisamente los recursos que busca explotar». A la revelación golpeó a Eleanor como un puñetazo. «¿Ha estado torturando a los curanderos para sacarles información?». «Peor aún», dijo Michael, con su joven rostro ensombrecido por la ira. «Ha estado vendiendo esa información a compañías farmacéuticas del este, mientras destruye las propias plantas para mantener la escasez y subir los precios». Eleanor se hundió en una silla, abrumada por la magnitud de la operación de Thornfield. Así que el ganado, la apropiación de tierras, las concesiones mineras, todo secundario a su verdadero negocio.
confirmó Thomas. Thornfield ha descubierto que ciertas medicinas apaches pueden sintetizarse y venderse a pacientes adinerados, de Nueva York y Boston con enormes ganancias. Pero necesita controlar completamente las materias primas, y este rancho se encuentra sobre una de las fuentes más importantes, añadió David. Eleanor miró a su alrededor, a los rostros de quienes se habían convertido en familia en tan solo 2 semanas. Así que cuando te compré a Morrison, le estaba dando la razón a Thornfield. En parte, admitió Thomas, pero también cambiaste el plan de maneras que Thornfield no previó. ¿Cómo? Thomas regresó a la mesa y se sentó frente a Eleanor. Sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad que le aceleró el pulso. Porque se suponía que debías tenernos miedo, se suponía que debías maltratarnos, que fracasaras en el manejo de prisioneros apaches peligrosos. Y ese fracaso habría justificado que los hombres de Thornfield intervinieran para restaurar el orden y tomaran el control de tu rancho por la seguridad del territorio. Pero eso no sucedió, dijo Eleanor. No, en cambio, nos trataste con respeto. Escuchaste nuestras advertencias sobre Thornfield. Formaste una alianza con nosotros. Thomas hizo una pausa, y Eleanor creyó ver un destello de vulnerabilidad en su rostro. ¿Hiciste algo que Thornfield jamás esperó? ¿Qué? Confiaste en nosotros y nosotros. Thomas dudó, mirando a sus compañeros antes de continuar. Llegamos a preocuparnos por lo que te pasó. La confesión flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que Eleanor no estaba segura de estar lista para analizar. Había sentido el creciente vínculo entre ella y los 3 hombres, pero no se había permitido pensar en lo que podría significar. Hay más, dijo David. Condell. Thomas, cuéntale sobre tu visión. Eleanor miró a Thomas, quien parecía reacio a continuar. ¿Qué visión? Entre mi gente, soy lo que llamarían un curandero en formación. Anoche, después de que los hombres de Thornfield se marcharan, busqué la guía de los espíritus de este lugar. La voz de Thomas se volvió más suave, más reverente. Me mostraron algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre esta situación. ¿Qué viste? Thomas se levantó y caminó hacia la ventana de la cocina que daba a Willow Creek. Vi la raíz fantasma, creciendo en el cañón oculto, como sospechábamos. Pero también vi algo más creciendo allí. Algo que no debería existir. ¿Qué? Una planta que mi abuelo describió en las historias antiguas, pero que nunca creí que fuera real. La llamamos fuego vital. Una medicina tan poderosa que una sola dosis puede curar cualquier enfermedad, sanar cualquier herida e incluso rejuvenecer a los ancianos. Eleanor frunció el ceño. Eso suena a mitología. A mitología, yo también lo pensé. Pero, en la visión comprendí por qué Thornfield estaba tan decidido a adquirir este terreno en particular. No solo conoce la raíz fantasma, conoce la planta del fuego vital. Ampet silbó por lo bajo. Si tal cosa existiera, valdría la pena. Melanes, concluyó Tommy. Quizás decenas de millones para los compradores adecuados. Eleanor sintió el peso de esta revelación sobre sus hombros como una manta de plomo. Así que, ya no solo luchamos por mi rancho, estamos sentados sobre algo que podría cambiar el mundo a no destruirlo, dijo Michael, con tono sombrío, en las manos equivocadas. Esa medicina podría usarse para crear un ejército de hombres que nunca envejecerían, que nunca morirían por enfermedades o lesiones. Imagina lo que alguien como Thornfield podría hacer con semejante poder. La cocina se quedó en silencio, mientras todos reflexionaban sobre las implicaciones. Eleanor se encontró pensando en Daniel, en su amor por esta tierra y su inexplicable certeza de que era especial. ¿Había presentido de alguna manera lo que se escondía en el cañón más allá de su propiedad? «Hay algo más», dijo Thomas, con la voz apenas un susurro. «En la visión vi el precio de cosechar la planta del fuego vital». «¿Qué precio?» Thomas se apartó de la ventana, y Eleanor se sobresaltó al ver lágrimas brillar en sus ojos. «La planta solo crece en un lugar y solo bajo condiciones muy específicas. Si se corta incorrectamente o si se altera la tierra que la rodea, Manantial Sagrado morirá. Willow Creek se secará. Todo este valle se convertirá en un desierto en un año». Eleanor sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. «Así que no podemos cosecharlo nosotros mismos. No podemos cosecharla. Enaps, la planta debe permanecer donde está, protegida y sin tocar, o todo lo que luchamos por salvar será destruido de todos modos». La ironía era devastadora. Estaban sentados sobre un tesoro que podría salvar al pueblo de Thomas y enriquecer a Eleanor más allá de sus sueños más locos, pero tocarlo destruiría todo lo que intentaban proteger. «¿Sabe Thornfield sobre esta consecuencia?», preguntó Eleanor. «No lo creo», dijo David. «Sus operaciones anteriores han sido de robo y saqueo. Toma lo que puede, destruye el resto y sigue adelante. Probablemente cree que puede extraer las plantas y sintetizarlas en otro lugar, lo que significa», dijo Pete lentamente, «que no solo luchamos por conservar su rancho». «Señora»,
Luchamos para evitar que Thornfield destruya. Accidentalmente, uno de los lugares más importantes del territorio en Eleanor se levantó y caminó hacia la puerta de la cocina, saliendo al pequeño porche trasero con vistas a su jardín y al arroyo. El sol de la mañana ascendía, prometiendo otro día abrasador. Pero por el momento el aire aún conservaba un toque de frescor nocturno. Ann pensó en Daniel, en los sueños que compartían para este lugar. Pensó en Thomas y su gente, muriendo en una reserva lejana mientras la medicina que podría salvarlos crecía a kilómetros de distancia, pero permanecía para siempre fuera de su alcance. Pensó en Thornfield y su disposición a destruir algo. Irreemplazable por dinero, Thomas apareció junto a ella en el porche, moviéndose con esa gracia silenciosa que se había vuelto familiar. «Lo siento», dijo en voz baja. «¿Para qué? Por traer esta carga a tu puerta. Compraste a 3 trabajadores para tu rancho. En cambio, conseguiste a 3 hombres que cargan con el peso de la supervivencia de su pueblo y el secreto de algo que podría cambiar el mundo». Eleanor lo miró con atención y se dio cuenta de que, en las últimas 2 semanas, había dejado de verlo como un guerrero apache, un prisionero o incluso un simple peón de rancho. Lo veía como Thomas, un hombre que cargaba con responsabilidades imposibles con dignidad y gracia, un hombre que lo había arriesgado todo para salvar a su pueblo. «Aún sabiendo el precio, no me trajiste una carga», dijo. «Me trajiste un propósito». «Eleanor, no, que durante 2 años me he aferrado a este rancho por terquedad y dolor. Me niego a dejar atrás el pasado, me da miedo imaginar un futuro. Pero esta mañana, por primera vez desde la muerte de Daniel, siento que lucho por algo más grande que mi propio dolor». Thomas se acercó, y Eleanor fue profundamente consciente del calor que irradiaba su cuerpo en el aire fresco de la mañana. «Chet, ¿estás diciendo...?» «Digo que esta noche, cuando los hombres de Thornfield regresen, no encontrarán a una viuda asustada y dispuesta a rendirse. Encontrarán a una mujer que sabe exactamente qué está protegiendo y por qué vale la pena protegerlo». Thomas sonrió, y esta vez la expresión llegó a sus ojos, transformando todo su rostro. «¿Te das cuenta de que esto significa guerra? He estado en guerra desde el día que murió Daniel», respondió Eleanor. Simplemente no sabía quién era el verdadero enemigo. Desde el interior de la cocina se escuchaba el sonido de sillas raspando y voces planeando mientras Pete, Tommy, David y Michael comenzaban a discutir estrategias defensivas y a prepararse para la confrontación que se avecinaba. Pero en el porche, Eleanor y Thomas se encontraban en un momento de perfecta comprensión. 2 personas de mundos diferentes que habían encontrado un punto común en su determinación de proteger algo preciado de aquellos que lo destruirían. Para obtener ganancias en la batalla por el rancho, Whitmore estaba a punto de comenzar en serio. Y Eleanor finalmente entendió que no estaba luchando solo. «No estoy solo». El sol de la tarde caía implacable mientras Eleanor y sus aliados se preparaban para lo que todos sabían que sería más que una simple negociación comercial. El ultimátum de Thornfield había sido claro: vender o afrontar las consecuencias. Pero mientras Eleanor revisaba la munición de su rifle, se dio cuenta de que las consecuencias podrían ser más inmediatas y mortales de lo que ninguno de ellos había previsto. Tommy Chun fue el primero en avistar la nube de polvo que se alzaba desde el camino de acceso oeste. «Varios jinetes», gritó desde su puesto en el desván del granero. «Al menos una docena, quizá más». Eleanor sintió que se le helaba la sangre. Anoche, los representantes de Thornfield habían venido con 4 hombres. Esto era claramente una escalada que indicaba intenciones más violentas. «No vienen a negociar», observó David, bajando su catalejo desde la ventana de la cocina. «La mitad llevan rifles, y veo al menos a 2 hombres que reconozco de la prisión territorial». Thomas se movió con rapidez y eficiencia, comprobando la posición de sus preparativos defensivos. Durante las últimas horas, habían bloqueado las ventanas más vulnerables, establecido posiciones de tiro y creado rutas de escape en caso de que la situación se volviera insostenible. «Eleanor», dijo Thomas con voz serena a pesar de la gravedad de la situación, «tienes que saber que lo que viene ya no se limita solo a tu rancho. Esta mañana, mientras revisabas el ganado, Michael encontró huellas de un grupo mucho más grande cerca del límite norte». A Eleanor se le encogió el corazón. «¿De qué tamaño?» «Al menos 30 jinetes, posiblemente más. Acamparon en las colinas durante la noche y parecen estar esperando una señal». Las implicaciones eran asombrosas. Thornfield no planeaba intimidarla para que vendiera. Planeaba tomar el rancho por la fuerza, probablemente alegando que ella había estado albergando a peligrosos fugitivos apaches que habían atacado a sus hombres en defensa propia. «No podemos luchar contra 40 hombres», dijo Pete sin rodeos. «He estado en guerras de alcance antes, y esas probabilidades son un suicidio». «No vamos a luchar contra ellos», respondió Thomas. «Al menos, no de la forma que esperan». Eleanor lo miró inquisitivamente. «¿Qué quieres decir?» «Michael, muéstrale lo que encontraste en el viejo pozo de la mina». Él
más joven de los 3 apaches. Sacó una bolsa de cuero de su chaqueta y vació con cuidado su contenido sobre la mesa de la coquina. Eleanor contempló la colección de objetos en varios cartuchos de dinamita, detonadores y lo que parecían ser mapas detallados de pasadizos subterráneos. Su esposo era más que un ganadero, explicó Michael. Antes de establecerse aquí, era ingeniero de minas. Estos túneles recorren las colinas que rodean su propiedad y conectan con cuevas naturales que se extienden kilómetros bajo tierra. Eleanor cogió uno de los mapas y reconoció la cuidadosa caligrafía de Daniel en las anotaciones. Nunca pensé que hubiera hecho una topografía tan exhaustiva. Los túneles no son solo rutas de escape, continuó Thomas. Son posiciones defensivas. Un pequeño grupo de personas que conozca estos pasajes podría contener a una fuerza mucho mayor indefinidamente. ¿Pero qué pasa con el rancho?, preguntó Eleanor. Si nos retiramos a los túneles, los hombres de Thornfield lo quemarán todo. Thomas y David intercambiaron una mirada significativa antes de que Thomas respondiera. Eleanor, hay algo que no te hemos contado sobre el manantial sagrado y las plantas que crecen cerca. ¿Y ahora qué? La raíz fantasma y la planta de fuego vital no solo son valiosas por sus propiedades medicinales, también son altamente inflamables cuando se secan y se muelen hasta convertirlas en polvo. Una pequeña cantidad bien aplicada puede crear explosiones mucho más potentes que la dinamita. Eleanor lo miró fijamente. Estás hablando de usar medicina sagrada como arma. Hablo de usar todos los recursos disponibles para proteger esas medicinas de la explotación, corrigió Thomas con suavidad. Si Thornfield toma esta tierra, destruirá todo lo sagrado que hay en ella de todos modos. Es mejor usar su poder para defenderse. En el sonido de los caballos, acercándose, se hizo más fuerte, y Eleanor se dio cuenta de que ya no tenían tiempo para debates filosóficos. ¿Cuánto polvo tenemos? Basta, dijo Michael, con tristeza en Eleanor. Tomó su decisión con la misma seguridad veloz que había caracterizado todas sus decisiones desde que comenzó esta crisis. Tommy y Pete, a sus puestos. David, tomen la entrada del túnel cerca del granero y estén listos para guiarnos bajo tierra si las cosas salen mal. Michael, preparen sus cargas, pero no detonen nada a menos que yo dé la señal. ¿Y yo qué?, preguntó Thomas. Eleanor cogió su rifle y revisó la recámara. Estás conmigo. Si vamos a enfrentarnos a Mark Thornfield, lo haremos juntos. Los jinetes aparecieron al amanecer, sus siluetas ondeando en la calima como demonios que emergían del desierto. A la cabeza cabalgaba un hombre que Eleanor reconoció de las fotos de los periódicos, Marcus Thornfield, de 53 años, de cabello canoso y con un traje que probablemente costaba más de lo que la mayoría de los rancheros ganaban. En un año en Thornfield frenó su caballo al borde del patio, con sus ojos azul pálido inspeccionando el rancho con la mirada calculadora de quien tasa una propiedad que ya considera suya. Tras él, sus hombres se desplegaron en semicírculo, rodeando eficazmente los edificios principales. Señora Whitmore, llamó Thornfield, con el acento educado propio de la élite oriental. Espero que haya tenido tiempo de considerar nuestra generosa oferta. Eleanor salió al porche, con Thomas a su lado y su rifle en la mano, listo para disparar. Senator Thornfield no esperaba que viniera en persona. Me aseguro de encargarme personalmente de las adquisiciones importantes. La mirada de Thornfield se desvió hacia Thomas, y Eleanor vio un destello de algo que podría haber sido reconocimiento en su rostro. Veo que has tomado algunas decisiones interesantes sobre el personal. Mis trabajadores no son asunto tuyo. Thornfield sonrió, pero su expresión no transmitía calidez. Al contrario, señora Whitmore, cuando esos trabajadores escaparon de los prisioneros apaches, se convirtieron en la preocupación de todos. Eleanor sintió un nudo en el estómago. Tengo documentación que prueba que se compraron legalmente al capitán Morrison. Sí, capitán Morrison. Me temo que ha habido novedades con respecto al buen capitán. Thornfield metió la mano en su chaqueta y sacó un documento doblado. Parece que el capitán Morrison fue encontrado muerto hace 3 días, aparentemente asesinado por invasores apaches mientras transportaba prisioneros a Fort Apache. En el papel ondeaba con la brisa del desierto mientras Thornfield lo sostenía para que Eleanor lo viera. Incluso desde lejos, pudo distinguir el membrete oficial del ejército y lo que parecía ser un certificado de defunción. Lo que significa, continuó Thornfield, que cualquier acuerdo que haya hecho con los prisioneros apaches es nulo. De hecho, albergar a prisioneros fugados te convierte en cómplice de asesinato. Thomas dio un paso al frente, con la mano apoyada en el cuchillo que llevaba en el cinturón. Morrison era corrupto. Nos vendió al margen de la autoridad militar. ¿Puedes probarlo?, preguntó Thornfield con amabilidad. Porque, según los registros del ejército, tú y tus compañeros lo mataron durante un intento de fuga. Ya hay una recompensa por sus cabezas. Eleanor se dio cuenta de que la trampa era aún más elaborada de lo que habían imaginado. La muerte de Morrison
ya fuera natural o provocada. Había eliminado a la única persona que podía testificar sobre la naturaleza corrupta de la venta de prisioneros. Ahora Thornfield podía alegar que Eleanor albergaba a fugitivos peligrosos. No te creo, dijo Eleanor. Thornfield le hizo un gesto a uno de sus hombres, que se adelantó con una cartera de cuero. El sheriff Davis de Phoenix emitió estas órdenes ayer. Vivo o muerto, $500 cada uno. En los carteles de búsqueda estaban impresos profesionalmente, con descripciones detalladas de Thomas, David y Michael. Eleanor se sintió profundamente abatida al comprender lo bien que Thornfield había planeado esta operación. Como puede ver, señora Whitmore, esto ya no es una simple transacción comercial, es una cuestión de derecho territorial y seguridad. La voz de Thornfield adquirió el tono de un hombre que emite un juicio arrepentido pero necesario. Estoy dispuesto a ser indulgente, dado que es evidente que estos hombres peligrosos la engañaron. Entréguelos a mi custodia, acepte mi oferta por el rancho, y podrá librarse de esta situación sin enfrentar cargos criminales. La fachada amable de Thornfield finalmente se quebró, revelando el frío cálculo que se escondía. Tras ella, entonces me veré obligado a ejercer mi autoridad como alguacil territorial para detener a estos fugitivos por cualquier medio necesario. Me temo que los daños colaterales a veces son inevitables en tales operaciones. Eleanor lo miró fijamente. ¿Eres alguacil? Thornfield sacó una placa del bolsillo de su chaleco. Su superficie plateada brillaba bajo el sol de la tarde, nombrado la semana pasada por el gobernador territorial. ¡Qué momento tan oportuno! Note Perez. El alcance del poder y la planificación de Thornfield era asombroso. Había orquestado la muerte de Morrison, fabricado pruebas de la fuga de un prisionero, obtenido la autorización legal para usar la fuerza, y se había posicionado como el legítimo representante de la ley y el orden. Cualquiera que se le opusiera sería tildado de criminal o simpatizante de los indígenas. Tiene un minuto para decidir, señora Whitmore, dijo Thornfield, consultando un reloj de bolsillo de oro. Entregue a los fugitivos y acepte mi oferta, o afronte las consecuencias de albergar a enemigos del territorio. Eleanor miró a Thomas, viendo en sus ojos la misma determinación que sentía en su corazón. Habían llegado demasiado lejos y aprendido demasiado como para rendirse ahora. Las plantas sagradas, el manantial, el futuro del pueblo del Thomas todo pendía de un hilo. Necesito más de un minuto para considerar una decisión tan seria, dijo finalmente Eleanor. Thornfield cerró su reloj de golpe. Se acabó el tiempo, señora Whitmore. Le avisé con tiempo. Él levantó la mano, y Eleanor oyó el inconfundible sonido de los rifles amartillados por todo el patio. Los hombres de Thornfield apuntaban con sus armas a la casa del rancho, listos para disparar a la orden. Última oportunidad, gritó Thornfield. Entreguen a los prisioneros o los arrebataré de su cadáver. Eleanor levantó su rifle y apuntó directamente al pecho de Thornfield. Entonces será mejor que estés preparado para morir en el intento. El silencio que siguió fue roto solo por el susurro del viento del desierto y el lejano graznido de un halcón que volaba en círculos. 40 hombres armados se enfrentaron a 6 defensores, en un enfrentamiento que determinaría no solo el destino del rancho Whitmore, sino también el futuro de uno de los lugares más sagrados del territorio de Arizona. Thomas se acercó a Eleanor, con una presencia firme y tranquilizadora a su lado. Pase lo que pase, dijo en voz baja, lo afrontaremos juntos. Eleanor asintió, con el dedo apoyado en el gatillo de su rifle mientras miraba fijamente al hombre que había venido a destruir todo lo que ella apreciaba en la batalla por el corazón. Del desierto estaba a punto de para empezar. El enfrentamiento se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. Eleanor sentía el sudor perlándose en su frente a pesar de las sombras del atardecer, con su rifle apuntando firmemente a Marcus Thornfield, mientras sus 40 hombres mantenían sus armas listas para desatar la devastación sobre su pequeño grupo de defensores. Entonces, desde las colinas del norte, llegó un sonido que lo cambió todo. El grito de guerra que resonó por el desierto era diferente a todo lo que Eleanor había oído. Jamás un llamado inquietante y poderoso que parecía surgir de la tierra misma. Fue respondido de inmediato por otro grito desde el este, luego otro desde el oeste, hasta que todo el valle reverberó con las voces de los guerreros apaches. Thornfield giró la cabeza de golpe hacia el sonido, y su expresión segura se iluminó, con el primer atisbo de incertidumbre. ¿Qué demonios fue eso? Thomas dio un paso al frente, con una leve sonrisa en los labios. Ese mariscal Thornfield es el sonido de 100 guerreros apaches que han estado observando sus movimientos durante los últimos 3 días. Como convocadas por sus palabras, empezaron a aparecer figuras en las crestas que rodeaban el rancho. Al principio, eran solo siluetas recortadas contra el cielo, pero a medida que más salían de su escondite, su número se volvió imposible. Eleanor contó al menos 20 solo en la cresta norte.
y se veían más al este y al oeste. Imposible, gruñó Thornfield. Todos los apaches de este territorio están en reservas o han muerto. No todos, respondió Thomas con calma, cuando se corrió la voz de que Pluma de Cuervo y sus hermanos habían encontrado el manantial sagrado. Muchos de los que se habían dispersado a los territorios lejanos vinieron a verlo con sus propios ojos. Han estado esperando en las colinas, observando, aprendiendo sobre su operación. David Red Sky salió del granero sin intentar ocultarse. ¿De verdad creíste que 3 hombres intentarían proteger un lugar tan importante solos? Somos los exploradores, mariscal. Levant. Eleanor sintió una oleada de esperanza mezclada con terror. La llegada de refuerzos apaches podría salvarlos de la amenaza inmediata de Thornfield, pero también significaba que la situación había escalado mucho más allá de una simple disputa territorial. Esto era ahora una masacre potencial que podría reavivar las guerras. Apaches en todo el territorio. Thornfield levantó sus prismáticos, observando las crestas con creciente alarma. Incluso con su calma practicada, Eleanor podía ver el cálculo que pasaba por su mente. 40 hombres podrían haber manejado a 6 defensores, pero contra 100 guerreros apaches en posiciones defensivas. Su fuerza se vio repentinamente superada en número y maniobrabilidad. Esto no cambia nada, dijo Thornfield, aunque su voz carecía de la confianza de antes. Tengo autoridad territorial aquí. Cualquier ataque contra mis hombres se considerará un acto de guerra contra Estados Unidos, y cualquier destrucción del manantial sagrado será considerada un acto de guerra contra la nación apache. Respondió una nueva voz en. El orador emergió. De detrás de la casa del rancho un anciano apache con cabello plateado trenzado con plumas y cuentas de turquesa. Su rostro curtido reflejaba la dignidad de la edad y la autoridad, e incluso los hombres de Thornfield parecieron reconocer que estaban en presencia de alguien importante. Soy Joseph Oso Corredor, anunció el anciano, con un inglés con acento, pero claro. Jefe guerrero de los Chiricahuas, guardián de los antiguos tratados y abuelo del hombre al que llaman caminante fantasma. Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par al mirar alternativamente al anciano jefe y a Thomas. El parecido familiar era inconfundible ahora que sabía dónde buscarlo, pero más que eso, podía ver de dónde Thomas había heredado su autoridad natural y su calma inquebrantable. No hay tratados válidos con los rebeldes apaches, espetó Thornfield. Pero Eleanor notó que varios de sus hombres se movían nerviosos en sus sillas de montar. Joseph Running Bear sonrió, y su expresión fue mucho más inquietante que cualquier muestra de ira. Mariscal Thornfield ha cometido varios errores en su planificación. El primero fue asumir que los curanderos apaches comparten sus secretos cuando son torturados. No lo hacen. Dan información falsa diseñada para alejarlos de lugares verdaderamente sagrados. El rostro de Thornfield palideció levemente. ¿De qué estás hablando? La raíz fantasma que buscas. ¿La planta de fuego vital que crees que te hará inmensamente rico? No, Crisanacui. Eleanor sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué? Thomas se volvió hacia ella con expresión. Eleanor, perdóname, pero había un engaño más que debíamos mantener hasta estar seguros de tu compromiso con la protección de esta tierra. Las verdaderas plantas sagradas crecen en un valle oculto a 80 kilómetros al norte de aquí, continuó Joseph Running Bear. Este monancho, aunque importante para nuestro pueblo, nunca fue la fuente de nuestras medicinas más poderosas. Permitimos que ese rumor se extendiera porque necesitábamos alejar a Thornfield y a sus hombres de los verdaderos lugares sagrados. Eleanor miró a Thomas, sintiéndose traicionada y aliviada a partes iguales. ¿Entonces todo lo de la raíz fantasma y la planta de fuego vital era mentira? No es mentira, dijo Thomas con suavidad. Una distracción. Thornfield ha estado destruyendo sistemáticamente lugares sagrados por todo el territorio. Necesito que centrara su atención aquí, en un lugar que pudiéramos defender. En lugar de seguir buscando las ubicaciones reales, la compostura de Thornfield finalmente se quebró por completo. Estás diciendo que he desperdiciado meses de planificación y miles de dólares buscando plantas que no existen. Las plantas existen, respondió Joseph Oso Corredor. Simplemente crecen en otros lugares. En lugares que ahora están bajo la protección de guerreros que aprendieron de tus ataques anteriores a Eleanor. Se dio cuenta del brillante alcance del engaño. Thomas y sus compañeros se habían dejado capturar y vender específicamente para atraer a Thornfield a una trampa. Habían usado su rancho como cebo, contando con su carácter moral para convertir su falso encarcelamiento en una verdadera alianza. Poro la Vision, le dijo Eleanor a Thomas. ¿La advertencia sobre perturbar el manantial? Es real, le aseguró Thomas. Este manantial es sagrado, y su destrucción dañaría el equilibrio espiritual de este valle. Paro no es la fuente de las medicinas legendarias que busca Thornfield. Thornfield espoleó a su caballo, con el rostro desencajado por la rabia.
Si crees que esto cambia algo, te equivocas. Sigo teniendo autoridad legal aquí, y seguiré tomando posesión de esta tierra de una forma u otra. ¿Con qué autoridad?, preguntó otra voz nueva esta vez. Quien hablaba era un hombre blanco con un polvoriento uniforme de caballería que entró al patio desde el acceso sur. Eleanor reconoció la insignia de un coronel, y detrás de él venía un escuadrón de auténticos soldados del ejército. Coronel Harrison Fuerte McDowell, anunció el oficial. Mariscal Thornfield queda arrestado por el asesinato del capitán Morrison, falsificación de registros militares y violación de tratados territoriales. La cara de Thornfield palideció al instante. No puedes probar nada de eso. Diet, se podemos. El coronel Harrison desmontó y se acercó a Thornfield con los documentos oficiales en mano. El capitán Morrison sobrevivió a su encuentro con los apaches lo suficiente como para confesar completamente su operación. Vivió 2 días después del ataque, durante los cuales prestó testimonio detallado sobre sus planes a los investigadores. Eleanor sintió que las piezas del rompecabezas encajaban. La muerte de Morrison había sido real, pero no como Thornfield la había planeado. El capitán corrupto había sido atacado durante una auténtica incursión, pero su supervivencia suficiente para confesar había destruido la narrativa cuidadosamente construida por Thornfield. Además, continuó el coronel Harrison, el gobernador territorial le ha revocado su nombramiento como alguacil mientras se investigan sus prácticas comerciales. Las placas y las órdenes que ha estado usando ahora carecen de valor legal. Thornfield miró a su alrededor frenéticamente, dándose cuenta de que su posición se había derrumbado por completo. Sus hombres eran superados en número por los guerreros apaches. Su autoridad legal había sido despojada, y los mismos premios que había anhelado no existían donde él creía. Esto no ha terminado, le gruñó a Eleanor. No, Haskin, nada, encontraré otra manera de arrebatarme estas tierras a Joseph Running Bear. Dio un paso al frente, con su mano envejecida apoyada en un garrote de guerra que parecía a la vez ceremonial y funcional. Mariscal Thornfield no comprende su situación. La nación Apache ha decidido que representa una amenaza para todos los lugares sagrados, no solo para este. Guerreros de 6 bandas diferentes están ahora cazando a sus hombres en 3 territorios. ¿Cómo? Para enfatizar su punto, los combatientes apaches comenzaron a descender de las crestas, moviéndose con la fluida gracia de los depredadores naturales. Llevaban armas tradicionales junto con rifles modernos, y su pintura e insignias de guerra dejaban claro que estaban preparados para la batalla. Los hombres de Thornfield comenzaron a esperar órdenes de él, pero su líder parecía paralizado por el fracaso de sus planes. Eleanor se dio cuenta de que, a pesar de todos sus cálculos y preparación, Thornfield nunca había comprendido realmente las fuerzas con las que lidiaba. Coronel Harrison llamó a Eleanor. ¿Qué pasa ahora? Ahora, señora Whitmore, eso veremos. Este lío, conforme a la ley y las obligaciones del tratado, Harrison señaló a los hombres de Thornfield. Cualquier empleado de Thornfield que actuara bajo autoridad legítima será liberado. Quienes participaron en actividades delictivas serán juzgados. ¿Y los guerreros apaches? Joseph Running Bear respondió por sí mismo. Regresaremos a nuestros territorios, convencidos de que los lugares sagrados están a salvo por ahora, pero seguiremos vigilando. Cualquier amenaza futura a estos sitios será respondida con rapidez. Eleanor miró a Thomas, repentinamente insegura sobre lo que la llegada de su abuelo significaba para su relación. ¿Y tú qué pasa contigo, David y Michael? Eso, dijo Thomas acercándose a ella, depende de si cierta viuda ganadera todavía necesita trabajadores que entiendan esta tierra y puedan ayudar a protegerla. Eleanor sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Me estás pidiendo quedarte, Peter? Más que eso, respondió Thomas, con una voz tan suave que solo ella pudo oírlo. Le pregunto si podría considerar una colaboración que vaya más allá de la relación entre empleador y empleado. Antes de que Eleanor pudiera responder, el coronel Harrison la interrumpió. Señora Whitmore, hay un asunto más que debemos abordar. El gobierno territorial está dispuesto a ofrecerle una compensación sustancial por el uso de su terreno como base para esta operación. No entiendo. Todo este asunto fue un plan cuidadosamente orquestado para exponer la red de Thornfield y poner fin a su destrucción de lugares sagrados. Su rancho fue elegido como lugar ideal para atraerlo precisamente por su reputación de integridad y su ubicación estratégica, cerca de los verdaderos sitios que necesitábamos proteger. A Eleanor lo miró fijamente. ¿Estás diciendo que formé parte de una operación del gobierno sin saberlo? Eras exactamente quien aparentaba ser. Una mujer que protegía su tierra de un adversario sin escrúpulos, pero tus acciones tenían un propósito mayor en nuestros esfuerzos por poner fin a los crímenes de Thornfield, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las montañas de la superstición, tiñendo el desierto de tonos dorados y carmesí.
Eleanor se encontró en medio de una escena inimaginable apenas unas semanas antes. Guerreros apaches compartían agua con soldados de caballería. Prisioneros se habían convertido en aliados y enemigos habían sido llevados ante la justicia mediante una combinación de valentía, engaño y una planificación meticulosa marca. Thornfield se sentó desplomado en su silla de montar flanqueado por soldados y se enfrentó a un futuro de juicios y prisión. Sus sueños de riqueza, cimentados sobre la destrucción de lugares sagrados, se habían desmoronado en un polvo tan fino como el mismísimo desierto de Arizona. Eleanor miró a Thomas, a su abuelo, a la tierra que se había convertido en el centro de una lucha tan épica, y se dio cuenta de que a veces las batallas más importantes no se libran por conquista, sino por preservación. La guerra por el manantial sagrado había terminado, pero la historia más profunda de sanación y nuevos comienzos estaba por comenzar. Comienzo. 3 meses después, Eleanor estaba en el mismo porche donde conoció a Thomas, pero todo en su mundo se había transformado. El aire otoñal traía la fresca promesa del invierno, y los álamos a lo largo de Willow Creek se habían teñido de un dorado brillante con la luz del día acortada. Donde antes el rancho se había sentido como una fortaleza solitaria contra un mundo indiferente, ahora bullía con una actividad decidida. El sonido de los martillazos resonaba en la nueva construcción cerca del granero, donde David y Michael construían alojamiento adicional para la operación ampliada. Lo que comenzó como un plan desesperado para salvar un rancho en crisis se había convertido en algo sin precedentes en el territorio de Arizona. Una verdadera alianza entre el conocimiento apache y la determinación de los colonos. San Thomas salió del establo con un magnífico semental negro, que había llegado días antes como parte del paquete de compensación del gobierno territorial. El caballo era un regalo del coronel Harrison, quien le había explicado que ciertas deudas de gratitud no se podían saldar solo con dinero. Shadow está respondiendo bien al nuevo régimen de entrenamiento, informó Thomas, acariciando el cuello del semental con la intuición que había impresionado a Eleanor desde su primer día juntos. Será una excelente incorporación al programa de cría. Eleanor sonrió al observar la fluida colaboración entre el hombre y el animal. En los meses transcurridos desde la derrota de Thornfield, Thomas había transformado la explotación equina del rancho, pasando de ser una pequeña actividad secundaria a lo que prometía ser uno de los programas de cría más exitosos del territorio. Su conocimiento de las líneas de sangre, combinado con su habilidad casi sobrenatural para comunicarse con caballos difíciles, ya había atraído a compradores de lugares tan lejanos como California. Joseph envió un mensaje desde el Valle Norte, dijo Eleanor, entregándole a Thomas la carta que había llegado con el carro de suministros de la mañana. La primera cosecha de raíz fantasma fue un éxito. 23 niños de la reserva se han curado de la enfermedad debilitante. El rostro de Thomas se iluminó con una expresión de alegría que Eleanor rara vez había visto durante sus primeras semanas juntos. El rescate de la medicina de su pueblo había sido la verdadera victoria de su lucha, mucho más valiosa que cualquier triunfo personal sobre Thornfield. Y la planta del fuego vital sigue creciendo de forma segura en su lugar oculto. Joseph dice que la planta ha prosperado gracias a las nuevas medidas de protección. Eleanor hizo una pausa, observando el rostro de Thomas. También dice que puedes visitarla cuando quieras. Al igual que David y Michael. Thomas asintió pensativo. Ya lo hemos hablado. David quiere pasar los meses de invierno allí, aprendiendo más sobre las antiguas técnicas de curación de los ancianos. Michael se debate entre quedarse aquí para trabajar en sus proyectos de ingeniería o regresar para ayudar a establecer nuevos sistemas de riego para la reserva. White. Thomas ató a sombra al poste y se acercó a Eleanor, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las motas doradas en sus ojos oscuros. He encontrado algo aquí que no esperaba encontrar cuando nos dejamos capturar. ¿Qué es eso? Hogar, no solo un lugar donde vivir, sino un lugar al que pertenezco. Un lugar donde puedan coexistir quién fui y quién me estoy convirtiendo. Eleanor sintió que el corazón se le aceleraba al oír la intensidad de su voz. En los últimos meses, su relación se había profundizado más allá de una simple colaboración o incluso amistad. Habían trabajado codo con codo para superar los desafíos diarios de la vida en el rancho. Habían compartido conversaciones nocturnas que se extendían hasta altas horas de la noche y poco a poco habían forjado una confianza mucho más profunda que su alianza inicial contra Thornfield. Thomas, comenzó Eleanor, pero luego se detuvo, sin saber cómo expresar los sentimientos que se habían hecho más fuertes cada día. Tengo algo que decirte, dijo Thomas, con una formalidad que puso nerviosa a Eleanor. Algo que lo cambia a todo. A Eleanor se le encogió el estómago. ¿Qué clase de cambio? Thomas metió la mano en su chaqueta y sacó un documento de aspecto oficial, sellado con sellos territoriales.
Esto llegó ayer a través del coronel Harrison. Eleanor tomó los papeles con manos temblorosas, examinando el lenguaje legal hasta encontrar los pasajes clave. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender lo que leía. Un indulto total para los tres. Más que eso, el gobernador territorial ha reconocido oficialmente nuestras contribuciones para exponer la red de Thornfield y proteger los lugares sagrados. Nos otorgan la ciudadanía y el derecho a poseer propiedades en el territorio. Eleanor miró el documento. Y luego a Thomas: eres libre, completamente libre. Sí, podrías ir a cualquier parte, hacer lo que quisieras, regresar con tu gente con honor en sí. Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, aunque no sabía si eran de alegría, por la libertad de Thomas o de tristeza por la idea de perderlo. Entonces, ¿por qué lo pones tan serio? Thomas le quitó los papeles de las manos y los dejó a un lado. Luego tomó sus dos manos. Porque la libertad significa elegir. Y quiero elegir mi futuro con pleno conocimiento de todas las opciones disponibles. ¿Qué opciones? Podría regresar con mi gente y usar mi ciudadanía para servir de enlace entre las comunidades apaches y las autoridades territoriales. Es una labor importante que podría ayudar a prevenir futuros conflictos. Eleanor asintió, intentando disimular su decepción. Eso parece ser justo lo que deberías hacer. O, continuó Thomas, podría quedarme aquí y construir algo nuevo. Algo que honre tanto mi herencia como mi futuro. Algo que incluya a la mujer más extraordinaria que he conocido. Eleanor. Se le cortó la respiración a Thomas. Eleanor Whitmore, me salvaste la vida de más maneras de las que imaginas. No solo comprándome de Morrison, sino mostrándome que la valentía y la bondad pueden coexistir en un mismo corazón. Que la fuerza no requiere dureza. Que dos personas de mundos diferentes pueden encontrar un punto en común para proteger. Lo que más importa, Thomas le soltó las manos y dio un paso atrás. Luego hizo algo que sorprendió a Eleanor por completo. Se arrodilló sobre una rodilla en el porche, mirándola con una expresión de vulnerabilidad y esperanza que la dejó sin aliento. Te pido que te cases conmigo. No como la mujer que compró a 3 prisioneros apaches, ni como la viuda que necesitaba protección, sino como Eleanor, la mujer que se enfrentó a 40 hombres armados para proteger un manantial sagrado que jamás había visto. La mujer que confió en desconocidos porque su corazón reconocía algo verdadero en ellos. Eleanor sintió que el mundo le daba vueltas. Thomas, ¿estás seguro? El matrimonio entre nosotros no será fácil. La gente hablará. Algunos nunca lo aceptarán. Se habló cuando una viuda se negó a vender su rancho a hombres poderosos. Se habló cuando contrató trabajadores apaches. Se habló cuando se enfrentó a un alguacil corrupto con 40 pistoleros a sus espaldas. Thomas sonrió. Nunca has dejado que las opiniones de los demás te impidan hacer lo que sabías que era correcto. Eleanor contempló el rancho que se había convertido en mucho más que las tierras que Daniel había reclamado años atrás. Podía ver a Pete enseñando a Tommy técnicas avanzadas de equitación en el corral principal. David trabajaba con un grupo de caballos jóvenes en el potrero lejano, utilizando métodos que combinaban la tradición apache con prácticas ganaderas modernas. Michael estaba instalando un nuevo diseño de molino de viento que abastecería de agua las operaciones ampliadas. Ahora era una comunidad, no solo un rancho, un lugar donde diferentes culturas y tradiciones podían coexistir y fortalecerse mutuamente. ¿Y qué pasa con los hijos?, preguntó Eleanor en voz baja. Si nos casamos, los hijos que tengamos se enfrentarán a retos que nosotros nunca tuvimos que afrontar. También tendrán ventajas que nosotros nunca tuvimos, respondió Thomas. Crecerán comprendiendo 2 mundos, hablando 2 idiomas, aprendiendo de 2 ricas tradiciones. Serán puentes entre pueblos que llevan demasiado tiempo en guerra. Eleanor pensó en el futuro que Thomas describía. No sería la vida segura y convencional que la sociedad esperaba de una viuda. Pero, claro, nada en su vida desde la muerte de Daniel había sido convencional ni seguro. Levántate, dijo finalmente. Thomas se puso de pie con expresión insegura. Eleanor, si me vas a proponer matrimonio, lo harás como es debido, de igual a igual, compañeros. El rostro de Thomas se iluminó con una sonrisa que transformó por completo su apariencia. Eleanor Whitmore, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? Sí, dijo Eleanor con voz firme y segura. Sí, me casaré contigo, Thomas. Pluma de cuervo. Thomas la abrazó, haciéndola girar en el porche mientras ella reía de pura alegría. Al bajarla, la besó con una pasión que denotaba meses de sentimientos reprimidos. Finalmente liberados, desde el corral se oyeron vítores, mientras Pete, Tommy, David y Michael se daban cuenta de lo que estaban presenciando. Incluso los caballos parecían percibir la celebración, relinchando y brincando en sus corrales. ¿Cuándo?, preguntó Thomas contra los labios de Eleanor. Primavera, respondió Eleanor. Cuando las flores silvestres florecen y el arroyo corre más alto. Cuando todo vuelve a empezar en esa noche,
Mientras el sol se ponía tras las montañas Superstition, Eleanor se sentó en su porche junto al hombre que pronto sería su esposo, observando a sus amigos y parejas acomodarse para otra noche tranquila. El rancho, que antes solo resonaba con recuerdos de pérdida, ahora resonaba con risas y conversaciones en varios idiomas. Aunt Joseph, Running Bear, había enviado su bendición junto con un vestido de novia tradicional apache, confeccionado con la mejor piel de ciervo y decorado con turquesa y plata. El coronel Harrison había escrito para ofrecer sus servicios como testigo oficial, señalando que el matrimonio sería una de las primeras uniones legales entre apaches y colonos blancos en la historia del territorio, ¿no? Pero quizás la respuesta más significativa provino de una fuente inesperada, una carta de Rebecca Morrison, la viuda del capitán Morrison, quien había conocido la verdad sobre los últimos días de su esposo. Escribió que la confesión de Morrison no solo había expuesto los crímenes de Thornfield, sino que también había revelado su profundo arrepentimiento por sus actos. En sus últimas horas, había hablado de la integridad que vio en los tres apaches que había vendido a Eleanor y de su esperanza de que algo bueno pudiera surgir de sus errores. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Thomas mientras las estrellas empezaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. ¿De todo lo que pasó, de todo el peligro y la incertidumbre? Eleanor consideró la pregunta seriamente. 6 meses atrás era una viuda solitaria que perdía lentamente todo lo que ella y Daniel habían construido juntos. Esta noche estaba rodeada de personas que se habían convertido en familia, comprometida, con un hombre que la retaba e inspiraba cada día, y planeando un futuro que honrara tanto su pasado como sus sueños. No, dijo finalmente. No me arrepiento de nada, ni siquiera del miedo, ni siquiera de los momentos en que pensé que podríamos perderlo todo. Todo me llevó a esto. ¿A qué? Eleanor señaló el rancho que se extendía ante ellos, donde diferentes culturas habían encontrado la manera de convivir en armonía, para demostrar que las personas pueden elegir la comprensión sobre el miedo, la colaboración sobre el dominio, el amor sobre la sospecha. Aunt Thomas le tomó la mano y recorrió con el pulgar el sencillo anillo que había colocado antes. Tu esposo estaría orgulloso de lo que has construido aquí. Lo que hemos construido, corrigió Eleanor. Daniel me dio los cimientos, pero todo lo demás lo creamos juntos mientras la noche se profundizaba a su alrededor. Eleanor y Thomas se sentaron en un cómodo silencio, planeando su boda, su futuro y el legado que dejarían a los niños que crecerían, sabiendo que el amor realmente podía conquistar las diferencias que parecía dividir al mundo. En la apuesta de la viuda había dado resultados que superaban sus sueños más descabellados. Al arriesgarlo todo para salvar a 3 desconocidos, había encontrado una nueva familia, un nuevo propósito y un amor que perduraría por siempre. Y en el cañón, oculto a 80 kilómetros al norte, las plantas sagradas seguían creciendo, bajo cuidadosa protección, y su medicina estaba disponible para curar no solo cuerpos, sino también las heridas entre pueblos que habían olvidado. ¿Cómo confiar unos en otros? El viento del desierto ya no traía más secretos, solo la promesa del mañana. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.